Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Empecemos nuestro retiro con un acto de fe en la presencia de Jesús, nuestro Pontífice, nuestro Señor, nuestro Maestro, aquí en medio de nosotros. Pidámosle que sea Él quien con la luz de su Espíritu ilumine las mentes durante estos días de reflexión y que Él derrame el amor de su Santo Espíritu sobre todos nosotros para que con ese amor podamos amarlo más. Pidamos la gracia de que sean estos días de encuentro personal y profundo con Él, que dejemos atrás todo lo que no sea del Señor y desde ahora nos pongamos a sus plantas como María, la hermana de Marta, para escuchar sus palabras. Imploremos también la protección maternal de María, nuestra Madre, que ella sea la que interceda por nosotros, ella que es la puerta del cielo, ella la esposa del Divino Espíritu, nos alcance la gracia de una unción muy grande para poder descubrir mejor las riquezas de nuestra vocación a la santidad y conocer mejor el plan del Señor para cada una de nuestras personas y cada una de nuestras vidas. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16, versículos 13 y 14, encontramos estas palabras: Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa. Pues no hablará por su cuenta, sino que hablará lo que oiga y os anunciará lo que ha de venir. Él me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso he dicho, recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. Este retiro debe estar iluminado con la luz del Divino Espíritu, porque el Espíritu Santo, como acabamos de oírlo, es el Espíritu de la verdad. Y como Espíritu de la verdad, Él es encargado de llevarnos a la verdad plena. ¿Y quién es la verdad plena? Es Cristo, sumo y eterno sacerdote. Él lo dijo: yo soy la verdad. O sea que si nosotros queremos llegar a un conocimiento profundo de Jesús, tenemos que adquirirlo con la luz del Divino Espíritu. El conocimiento de Jesús no lo conseguimos con estudios profundos de cristología. Uno puede hacer un curso muy importante en una universidad acerca de Cristo y al final tener la misma posición de indiferencia frente a Él. Puede llenar la mente de conocimientos de Jesús, pero mientras no llene el corazón con el amor de Jesús, no puede hablar de verdadero conocimiento del Señor. El conocimiento en la Biblia es un conocimiento amoroso, fruto de una experiencia, no olviden esto.
Y uno ve a mucha religiosa hoy preocupada por hacer estudios, creyendo que de estos estudios va a depender su progreso espiritual y también su capacidad para el apostolado. Esos estudios son útiles en la medida en que lo reciba una persona que tenga un conocimiento ya experimental de Jesús. Si esos conocimientos intelectuales van a reemplazar la experiencia de Jesús, servirán de muy poco, yo diría de nada. Por eso, si de veras queremos conocer con conocimiento bíblico, o sea, conocimiento de experiencia, conocer a Jesús, su amor, su santidad, su bondad, necesitamos recibir la acción del Divino Espíritu. Volvamos a repetir las palabras: cuando Él venga, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad completa. Os llevará hasta Jesús, que es la plenitud de la verdad. Él es la luz que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. Él es la verdad infinita. Y sería muy triste para nosotros que pasase la vida sin ahondar en el conocimiento experimental y amoroso de Jesús. Ustedes que han dedicado sus vidas a esa glorificación del sacerdocio del Señor, cumplirán esa misión en la medida en que vayan experimentando el amor sacerdotal de Cristo. Como respuesta a esa experiencia del amor sacerdotal, ustedes sentirán la necesidad de amarlo también. Pero ese amor surgirá precisamente del conocimiento experimental del Señor. Cuando se experimenta el amor, se empieza a amar. No olviden esto. Mientras no haya experiencia del amor, no hay amor. Y de ahí la necesidad de una apertura desde el principio a la presencia y a la acción del Divino Espíritu en nosotros. A veces se ha ignorado mucho esta verdad y se ha desconocido la acción del Divino Espíritu en nuestras relaciones con Jesús, en el conocimiento de Jesús y en la unión con Jesús. Y cuando la persona dice, yo voy a conocer a Jesús y yo voy a unirme con Jesús, está hablando un lenguaje falso, porque ella sola no puede conocer a Jesús y porque ella sola no puede amar a Jesús. A Jesús, sumo y eterno sacerdote, lo conocemos con la luz que nos dé el Divino Espíritu. Y a Jesús, nuestro pontífice, lo amamos con el amor que nos dé el Divino Espíritu. El gran descubrimiento que se está haciendo en la Iglesia en esta época es ese, el de la persona del Espíritu Santo, el de la acción insustituible del Espíritu Santo. Pero óiganlo bien, no para dejar a un lado al Padre y a Cristo y quedarnos con el Espíritu Santo, no. Es para recibir la acción del Divino Espíritu. Cuando yo me abro a Él y le pido que realice en mi vida su Pentecostés, que venga como ese viento fuerte a llenarme, no es para quedarme ya con Él y dejar a un lado todo lo anterior, no. Es para recibir la acción de este Divino Espíritu. No estamos inventando nada, ya nos lo había dicho Jesús. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad completa.
No se vayan a imaginar que el Espíritu Santo viene a monopolizar la persona para que se quede ella solamente con él. Y es la idea que hay en muchos. Yo recuerdo que en un encuentro que hubo en Bogotá con sacerdotes me pidieron una conferencia y yo hablé, no recuerdo lo que dije, pero el tema sí fue ese, la acción del Divino Espíritu en la Iglesia, en cada uno de nosotros. Y cité las palabras de la Constitución Lumen Gentium en el número 4, cuando dice que el Espíritu Santo renueva incesantemente a su Iglesia. Y al final, cuando entramos al diálogo, un sacerdote de una manera burlona me dijo: ¿y qué van a hacer ustedes ahora con Cristo y con el Padre? Y le dije: vamos a conocerlos mejor. ¿Por qué? Porque quien me da a mí el conocimiento de la paternidad de Dios es el Espíritu Santo. El Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y en ese Espíritu Santo gritamos: Abba, papá. Y porque el Espíritu Santo es el que nos da el conocimiento de Jesús. Si alguna de ustedes tiene un vacío en su vida, el vacío del Espíritu Santo, creyendo que es una novedad, un invento de ahora, abra los ojos y dése cuenta de que está con la falla más grande en la vida espiritual. Sería la gran equivocación creer que uno puede reemplazar al Espíritu Santo. Y es lo que se ha hecho en la práctica. Y en cuanto a la glorificación del sacerdocio de Cristo, que es el fin de la congregación, pues están las mismas palabras. En el versículo 14, el Espíritu Santo me glorificará, me dará gloria, porque recibirá de lo mío y os lo comunicará a vosotros. ¿Cómo glorifica el Espíritu Santo a Jesús en nosotros? Dándonos a conocer el amor de Jesús, dándonos a conocer la santidad de Jesús, dándonos a conocer el poder de Jesús, dándonos a conocer la salvación integral de Jesús. Por eso, desde esta primera mañana, pidámosle al Divino Espíritu que venga a nuestras vidas, que nos perdone si le hemos tenido cerradas muchas puertas de nuestra persona y no lo hemos dejado actuar plenamente como Él quiere hacerlo. Digámosle que tenemos muchos deseos de conocer a Jesús y muchos deseos de glorificar su sacerdocio. Y que como hemos oído de Él, de Jesús, que es el Espíritu Santo el que nos lleva a Él la verdad plena, y es el Espíritu Santo quien glorifica a Jesús en nuestras vidas, pidámosle que nos lo comunique en mucha abundancia desde ahora. ¿Cuál debe ser la primera preocupación nuestra respecto al Señor Jesús? Debe ser la de conocerlo cada día más bajo la luz y bajo la acción del Espíritu Santo. Hay unas palabras admirables en la carta de San Pablo a los Filipenses, cuando él habla precisamente del conocimiento que él desea tener de Jesús. Dice en el versículo 7:
y en los versículos siguientes de ese capítulo 3 de la carta a los Filipenses lo siguiente: más aún, juzgo que todo es pérdida ante la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por quien perdí todas las cosas. Para Pablo, todo es pérdida. Es decir, todo debe perderse con tal de adquirir la sublimidad del conocimiento de Cristo Jesús. Para uno quedarse con Jesús tiene que perder todo lo que no sea Jesús. San Pablo tuvo que perder muchas cosas para quedarse con Jesús. Tuvo que perder toda esa posición que ya tenía y que le esperaba en el campo de los fariseos. Él, en ese medio judío, tenía un gran porvenir. Era un hombre judío y al mismo tiempo ciudadano romano. Era un gran discípulo de Gamaliel. Era un hombre de una gran inteligencia, un genio, de un gran carácter, de una gran fogosidad. Todo eso lo entrega Pablo, todo eso lo pierde, para quedarse con la maravilla, con la sublimidad del conocimiento de Jesús, su Señor. Para Pablo, cuando ya escribe esta carta, nada tiene valor fuera de Jesús. Ni las riquezas, ni los honores, ni el poder, nada. Dice más adelante que todo lo considera basura frente a ese conocimiento del Señor. Dice: por quien perdí todas las cosas y las tengo por basura para ganar a Cristo y conocerle a Él, el poder de su resurrección y la comunión en sus padecimientos, hasta hacerme semejante a Él en su muerte. Vale la pena verdaderamente dejarlo todo, entregarlo todo, para adquirir el conocimiento amoroso de Cristo el Señor. Una de las parábolas del reino encuentran en el capítulo 13 del Evangelio de San Mateo, es la de la perla preciosa y del tesoro escondido. Un hombre que encuentra un tesoro oculto en un campo, ¿y qué hace? Va, vende todo lo que tiene para comprar el campo en donde está el tesoro. Y hay un mercader en perlas finas que encuentra una preciosísima y hace lo mismo. Va, vende todo lo que tiene para adquirir esa perla preciosa. El tesoro escondido, la perla preciosa, es el conocimiento amoroso de Jesús. Pablo lo entrega todo, lo considera basura para adquirir ese conocimiento. Nosotros tenemos que hacer lo mismo. Y tal vez alguna de ustedes pueda decir ahora interiormente: pues yo ya no tengo que perder nada, yo todo lo dejé, etcétera, etcétera. Todos tenemos que renunciar a muchas cosas para adquirir el conocimiento de Jesús. Y lo más costoso que todos tenemos que entregar es nuestro egoísmo. Uno puede no tener riquezas ni fincas, pero tener su egoísmo, o sea, su yo exaltado, sus caprichos, sus anhelos personales, sus puntos de vista personales, sus pequeñas ambiciones personales.
Eso es lo que hay que considerar basura. Y renunciar a esto y entregarlo para adquirir el conocimiento de Jesús. Fíjense que muchas veces nuestra oración no es en torno a Jesús, sino en torno a nosotros. No estamos preocupados en ese momento por conocer más a Jesús, sino por rumiar determinado problema, determinada preocupación, determinada ambición, determinado resentimiento. Y pasa el tiempo de oración dedicado a eso, a pensar en el ego, en el yo. Es la oración de egoísmo. Y una oración que no nos deja mejor conocimiento de nosotros. Porque cuando es una oración de egoísmo, cada vez nos deja más desconcertados y más a oscuras acerca de nuestro verdadero conocimiento. Nosotros necesitamos conocernos, es una cosa importantísima. Pero uno se conoce a la luz del amor del Señor. Uno no se conoce cuando piensa de manera egoísta. No se conoce cuando hace oración de egoísmo, llamémosla así, esa distracción. Uno se va conociendo a la luz del Señor. Cuando uno, por ejemplo, experimenta el amor del Señor, mide hasta dónde está su propio amor respecto al Señor. Cuando uno va profundizando, por ejemplo, en la pureza del Señor, descubre la impureza que hay en su vida. Cuando va conociendo la ternura del Señor, uno va descubriendo su dureza. Cuando uno va conociendo la entrega del Señor, me amó y se entregó por mí, uno va descubriendo su egoísmo. La manera de conocerse es conocer al Señor. Hay que entregar entonces muchas cosas para profundizar en este conocimiento de Jesús. Todo aquello que no sea Jesús hay que entregarlo. Recuerden que el tesoro se adquiere cuando se vende todo. No puede dejar nada, ni siquiera la colilla de la chequera. Todo hay que entregarlo. Para comprar la perla preciosa hay que venderlo todo. Para adquirir el conocimiento de Jesús bajo la acción del Espíritu Santo, hay que entregarlo todo aquello que no sea de Cristo, que no sea Cristo en nosotros. ¿Y por qué el Espíritu Santo no puede, hablemos en esos términos humanos, darnos un conocimiento más profundo de Jesús, un conocimiento amoroso, más intenso de Jesús? Porque estamos poniendo barreras al no considerarlo todo basura frente al conocimiento del Señor Jesús. Esa es una cosa clarísima. Y ese conocimiento, dice San Pablo, es el que nos lleva a la comunión con Jesús. La comunión en sus padecimientos hasta hacernos semejantes a Él en su muerte. Un conocimiento que no termine en eso, en la unión crucificada con Jesús crucificado, en la inmolación personal con Jesús sacerdote y víctima, en la crucifixión de todo aquello que no sea Él, para estar, como dice San Pablo, clavados con Cristo en la cruz. Un conocimiento que no termine en esto no es el conocimiento que nos regala el Divino Espíritu. Yo creo que la gran preocupación de toda persona consagrada, y en el caso concreto de ustedes, debe ser esa: pedirle al Divino Espíritu, el Espíritu de verdad, encargado de llevarnos a la verdad plena, que nos vaya
comunicando el conocimiento amoroso del Señor. Y luego pedirle que nos convierta en verdaderas alabanzas de gloria de su gracia. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo anunciará. Por eso la primera pregunta que deben formularse en este retiro, y que va a ser tema de la meditación personal que hagan después, debe ser esa: ¿qué es Cristo para mí en este momento de mi vida? ¿Qué es Cristo, sumo y eterno sacerdote para mí en este momento de mi existencia? El Señor hizo dos preguntas muy importantes un día a sus apóstoles. Les preguntó primero: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Y ellos le fueron dando las respuestas. Ellos fueron diciendo a Jesús lo que las gentes opinaban acerca de él. Ninguna de esas personas tenía la idea exacta de lo que era Jesús. Estaban confundiendo unos con Juan Bautista, otros con Elías, otros con un gran profeta, pero estaban lejísimos de la realidad. Y el Señor a continuación les formula la pregunta más seria que puede oír un hombre: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Hubo una respuesta muy exacta dada por Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y cuando Pedro da esa respuesta, el Señor lo alaba y le dice que eso no se lo ha comunicado ni la carne ni la sangre, es decir, ningún elemento humano, sino el Padre que está en los cielos. Aquel hombre pudo dar la respuesta exacta de lo que era Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, porque recibió la iluminación del Padre. La respuesta que dio Pedro no fue el fruto de una reflexión que hubiera hecho él, ni de un estudio que hubiera realizado, ni siquiera fue el resultado de un simposio acerca de Jesús, no. Habló por la luz que recibió del Padre. No te ha revelado esto ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Es lo que nos falta a veces a nosotros, abrirnos más a la luz del Padre, que nos la comunica por medio de su Espíritu, para poder dar una respuesta satisfactoria a Jesús, sumo y eterno sacerdote, cuando nos pregunte, como lo hace ahora: ¿quién dices tú que soy yo? Pero no se trata de dar una respuesta mecánica por lo que hemos oído. Se trata de dar una respuesta existencial, de decirle lo que en verdad Él es para nosotros en este momento de nuestra vida. Yo sé que todos creemos en Jesús, que todos creemos en su divinidad y en su humanidad. Gracias al Señor, a la congregación no han llegado esos vientos desorientadores que hay por todas partes, que soplan en todas partes para desorientar a sacerdotes, religiosas y laicos acerca de lo que es Jesús. Está hablando de un Jesús que es solamente hombre. Se está dejando a un lado su divinidad. Y el mismo hombre Jesús se lo está reduciendo a un innovador social. Cardenal Ratzinger habla en su libro Meditaciones sobre la fe de los reduccionismos que hay actualmente. Reducir primero la Trinidad al solo Cristo,
ya es una reducción tremendamente equivocada. Y después reducir a Cristo únicamente al hombre y reducir a este hombre Jesús solamente a un revolucionario. Ustedes oyen a sacerdotes hablar de Cristo con mucho entusiasmo, pero de un Cristo revolucionario. No es el Hijo de Dios vivo. Es un Jesús de Nazaret, únicamente hombre para ellos, y no el hombre del Evangelio, sino el que ellos han releído, como dicen en el Evangelio, para ponerlo como modelo de una revolución como cualquier Che Guevara o como cualquier otro de estos señores. A eso se está llegando. Yo bendigo al Señor porque creo que en la congregación no haya nada de eso. Y si llegara a ver sería una tragedia. Pero a pesar de que tengamos la doctrina exacta, Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, debemos preguntarnos si la respuesta que podemos darle al Señor acerca de lo que es Él es algo que brota de una experiencia, de una unión con Él, de una acción iluminadora del Divino Espíritu en nosotros. ¿Cuál es el Jesús que yo voy conociendo en mi oración? ¿Cuál es el Jesús con el cual me he ido uniendo amorosamente bajo la acción del Divino Espíritu? ¿Cuál es el Jesús que verdaderamente se ha constituido en el Señor de mi vida y en el centro de mi vida? Uno solamente camina ya rectamente cuando tiene a Jesús como al Señor de su vida y a centro de su vida. No es fácil tener a Cristo como a centro o tenerlo en el centro de la vida. Si ustedes pintan un círculo y tienen una cruz para colocarla en ese círculo, tendrían que preguntarse en qué parte de ese círculo van a poder poner la cruz. ¿Pueden ponerla en el centro o tienen que ponerla a un lado porque en el centro están ustedes? ¿O tienen que ponerla casi afuera? Porque es tan poquito lo que ya cuenta Jesús en la vida concreta, que casi está desalojado. El problema consiste para todos nosotros en el peligro que tenemos de ponernos en el centro. Yo, y yo, y yo. Y cuando estamos en el centro, Jesús queda a un lado. La gran equivocación, pero que podemos cometerla todos. En ese círculo de mi vida, ¿qué puesto ocupa la cruz, es decir, Jesús? ¿Es verdaderamente el centro? ¿O soy yo? ¿O he puesto a otra criatura en el centro? Jesús es desplazado cuando alguien distinto de Él ocupa el centro. Y unas veces se coloca uno en el centro y otras veces coloca a una criatura en el centro. ¿Quién dices tú que soy yo? ¿Quién soy yo para ti? ¿Qué puesto ocupo en tu vida? La pregunta que Él nos formula. Y una pregunta que no podemos responder superficialmente. Necesitamos ponernos bajo la claridad del Espíritu para ver exactamente las cosas. Yo recuerdo una frase que oí hace muchos años
a un predicador de ejercicios, decía que nada tan importante en la vida como ver una vez claro. Es que a veces pasamos la vida sin ver nunca claro. Nos falta mucha profundidad. A veces somos demasiado superficiales. Y una pregunta como esta a veces la contestamos pronto de una manera superficial. Si yo les dijera, escriban ahora lo que Cristo es para ustedes en este momento, tal vez al minuto ya tendría aquí la hoja con la respuesta escrita, como se hacen muchos exámenes, a la carrera y se entrega ya la tarea. Es algo que debemos ver con mucha seriedad, pero a la luz del Divino Espíritu. Tienen entonces como elementos para esa reflexión esas palabras, yo espero que todas tengan la Biblia, el capítulo 16, versículos 13 y 14, la carta a los Filipenses, capítulo 3, versículo 7 y siguientes. Yo creo que si vamos descubriendo la maravilla de la acción del Divino Espíritu en nosotros respecto a Jesús, y si nos vamos abriendo a ella, creceremos mucho durante este retiro en este verdadero conocimiento amoroso de Jesús. Ese conocimiento nos mostrará mejor la grandeza de nuestra vocación, alabar el sacerdocio de Jesús, alabanzas de gloria de este sacerdocio adorable, y nos dará una necesidad de correspondencia muy grande al amor del Señor, a su amor sacerdotal. Pongámonos entonces ahora en silencio bajo la acción de este Divino Espíritu.